Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las relaciones de las celebridades. Y no cualquier relación, una que dejó a muchos con el corazón roto. Vamos a hablar de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de pasión, talento y un romance que parecía sacado de un cuento de hadas turco. Pero, ¿qué secretos se escondían tras esa fachada? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Vamos a desenmarañar los entresijos de su relación, desde sus inicios hasta su abrupto final. Prepárense porque vamos a revelar detalles jugosos y quizás, hasta alguna que otra sorpresa. Y antes de que nos adentremos en el chismecito, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! A ver, a Atay y Sereni, solo escuchar sus nombres juntos ya nos transporta a una época dorada del entretenimiento turco. Su historia comenzó en el set de la serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. Él, un joven actor en ascenso con un carisma arrollador y una mirada que derretía hasta el hielo. Ella, una belleza impresionante con una carrera ya consolidada y un talento innegable. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Y efectivamente la ficción pronto se convirtió en realidad. Los rumores empezaron a circular como la pólvora. Fotos robadas, avistamientos en restaurantes románticos, miradas cómplices en eventos públicos, todo apuntaba a que Atay y Sereni estaban juntos. Al principio fueron muy discretos, intentando mantener su relación alejada de los focos. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática era insostenible. La maquinaria del chisme ya estaba en marcha, y era imparable. Los paparazzi los acechaban constantemente, buscando la foto perfecta que confirmara lo que todos sospechaban. Los foros de fans se incendiaban con teorías y especulaciones. Era un secreto a voces, un juego del gato y el ratón con la prensa que no podía durar para siempre. Finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento. Su romance era la comidilla de todas las revistas del corazón y los programas de televisión. Se les veía radiantes, enamorados, compartiendo momentos especiales tanto en la vida pública como en la privada. Viajes románticos, cenas íntimas, gestos de cariño en redes sociales, parecían la pareja perfecta. Era una imagen cuidadosamente construida, una narrativa romántica que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Los fans admiraban su química en pantalla y fuera de ella, creando una idealización de la pareja que a veces chocaba con la realidad. Se convertían en portavoces de causas sociales, asistían a eventos benéficos y mostraban una imagen de compromiso y responsabilidad que contribuía a consolidar su estatus como la pareja dorada de Turquía. Pero como todos sabemos, la perfección no existe. Y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden ser frágiles. Con el tiempo empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se decía que las apretadas agendas de ambos, llenas de proyectos y compromisos profesionales, estaban pasando factura. Que la distancia provocada por sus viajes constantes estaba enfriando la relación. Los rodajes en diferentes países, las campañas publicitarias que les exigían tiempo y energía, y la presión de mantener su estatus como celebridades, se convirtieron en un obstáculo para construir una relación sólida y estable. Las largas jornadas laborales y las escasas oportunidades para compartir momentos de calidad erosionaron la base de su conexión. También se habló de celos, de inseguridades, de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos medios incluso apuntaron a terceras personas, aunque estos rumores nunca fueron confirmados. Los celos, alimentados por la constante exposición mediática y la atención que recibían de otros admiradores, se convirtieron en un factor de tensión constante. Las inseguridades inherentes a la vida de los actores se magnificaban por la presión de mantener una imagen impecable. Y las diferencias de personalidad, que al principio podían resultar atractivas, se fueron convirtiendo en fuente de conflicto y frustración. Las supuestas infidelidades, aunque nunca probadas, fueron pasto de la prensa rosa y contribuyeron a enrarecer el ambiente. Lo cierto es que poco a poco, la llama del amor que parecía arder con tanta intensidad empezó a apagarse.
Las discusiones se hicieron más frecuentes, la comunicación se deterioró y la distancia emocional se hizo cada vez más palpable. Los gestos de cariño se volvieron forzados, las sonrisas fingidas y la alegría que antes irradiaban juntos se desvaneció por completo. La pareja, que antes era un símbolo de felicidad y amor, se transformó en un reflejo de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, sin duda, también jugó un papel importante en su ruptura. Ser una pareja famosa no es fácil. Estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzi siguiéndote a todas partes y fans opinando sobre cada aspecto de tu vida, puede ser agotador. Y en el caso de Atai y Serínei, la presión era aún mayor, dada la popularidad que ambos tenían en ese momento. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que pronunciaban era interpretada, y cada gesto que hacían era diseccionado por la prensa y los fans. La falta de privacidad y la constante invasión en su intimidad se convirtieron en una carga insoportable, afectando su salud mental y su capacidad para construir una relación sana y equilibrada. Después de varios intentos fallidos por salvar la relación, finalmente llegó el anuncio oficial: Atai y Serínei habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Se organizaron campañas en redes sociales para pedirles que reconsideraran su decisión, se crearon grupos de apoyo para superar la tristeza, y se vertieron miles de mensajes de decepción y desconsuelo en los foros de fans. La ruptura se convirtió en un evento nacional, y los medios de comunicación dedicaron horas y páginas a analizar las posibles causas y consecuencias. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? Más allá de los rumores y las especulaciones, la verdad es que solo ellos dos conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Sin embargo, analizando su historia y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea aproximada de lo que pudo haber sucedido. La realidad, como siempre, es mucho más compleja y matizada que la imagen simplificada que ofrecen los medios de comunicación. En primer lugar, la incompatibilidad de agendas, como mencionamos antes, fue un factor clave. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que les exigían viajar constantemente y dedicar largas horas al trabajo. Esto dificultaba enormemente la posibilidad de pasar tiempo juntos y de mantener viva la chispa de la relación. La distancia física y emocional que generó esta situación fue minando su conexión y dificultando la comunicación. Se perdieron momentos importantes, se dejaron de compartir experiencias y se erosionó la base de la confianza y el entendimiento mutuo. En segundo lugar, la presión mediática, como ya señalamos, también contribuyó al desgaste de la relación. Estar constantemente expuestos a la opinión pública y a los juicios de valor de los demás puede ser muy estresante y generar conflictos internos en la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con los rumores y las especulaciones, generó una tensión constante que afectó su bienestar emocional y su capacidad para disfrutar de su relación. En tercer lugar, las diferencias de personalidad también pudieron haber jugado un papel importante. Atai es conocido por ser una persona más reservada e introvertida, mientras que Serínei es más extrovertida y social. Estas diferencias, que al principio podían ser complementarias, con el tiempo pudieron generar roces y malentendidos. La necesidad de Atai de tener momentos de soledad y privacidad podía ser interpretada por Serínei como desinterés o falta de compromiso. Y la necesidad de Serínei de socializar y compartir su vida con los demás podía ser vista por Atai como una invasión en su intimidad. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces el amor se acaba, por más que nos duela reconocerlo. Y no siempre hay una razón clara o un culpable. Simplemente las cosas cambian y las personas evolucionan en direcciones diferentes. Las prioridades cambian, los intereses se desvían y la conexión que antes era tan fuerte se diluye con el tiempo. El amor no es un sentimiento estático e inmutable, sino una emoción dinámica que evoluciona y se transforma con el paso del tiempo. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Atai continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine, protagonizando series como El Protector para Netflix, que lo catapultó a la fama internacional. Serínei también siguió trabajando en proyectos interesantes, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Se enfocaron en su crecimiento personal y profesional, buscando nuevas oportunidades y desafíos que les permitieran seguir desarrollando su carrera. Aunque al principio fue difícil, ambos lograron superar la ruptura y rehacer sus vidas.
Se les ha visto saliendo con otras personas y disfrutando de su soltería. Parece que al menos por ahora han cerrado definitivamente el capítulo de su relación. Han aprendido a vivir con el recuerdo de su romance y han seguido adelante con sus vidas, buscando la felicidad y el amor en nuevos caminos. Pero a pesar de que ya no están juntos, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos todavía sueñan con una posible reconciliación y siguen esperando que algún día vuelvan a estar juntos. Sin embargo, la realidad es que el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos diferentes. La fantasía de una reconciliación se mantiene viva en el corazón de sus seguidores, pero la probabilidad de que esto ocurra es cada vez menor. La historia de Atai y Serena es un claro ejemplo de que las relaciones de las celebridades no siempre son tan perfectas como parecen. Que detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay personas reales con problemas y emociones como cualquier otra. Y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión mutua. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la relación entre Atai Ulusoy y Serena Sarkaya. Fue una historia de amor intensa y apasionada, pero también llena de dificultades y desafíos. Una historia que al final, tuvo un final triste, pero que nos dejó grandes momentos y recuerdos inolvidables. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la relación de Atai y Serena? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, les recuerdo una vez más que si aún no están suscritos al canal, lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Tenemos muchos vídeos interesantes y entretenidos preparados para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros estrenos. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.